En esta pregunta tenemos un polígono representado en el plano cartesiano. Específicamente tenemos un triángulo en el cual tenemos los tres puntos que corresponden a los vértices. Lo que queremos averiguar es el perímetro de ese triángulo. Recordemos que el perímetro es la suma de las medidas de los lados de la figura. Como tenemos que los lados no son verticales ni horizontales, significa que tenemos que calcular sus medidas aplicando ya sea el teorema de Pitágoras o la fórmula de la distancia entre dos puntos, que viene siendo algo muy similar. Entonces tendremos que calcular cuánto miden esos tres lados. Pues como les dije, tendremos que calcular la distancia entre los puntos para ir obteniendo las medidas de los lados. Vamos a empezar con el lado AC, es decir, vamos a calcular la distancia del punto A al punto C. Recordemos que la fórmula de la distancia establece que restamos las coordenadas X, es decir, vamos a restar menos 5, el resto 0, al cuadrado, más, y restamos las coordenadas Y de esos dos puntos, 3, le restamos 1 negativo, tenemos esta expresión, la cual calculamos y podemos ahí comprobar que eso nos daría raíz cuadrada de 41. Eso corresponde a la medida del lado AC. De la misma forma calculamos los lados restantes. El lado AB podríamos calcular determinando la distancia entre el punto A y el punto B. De la misma forma, con la fórmula de la raíz cuadrada, la fórmula entre la distancia, podemos hacer el cálculo. Restamos las coordenadas X de esos dos puntos, pues a 0, restamos 3 al cuadrado, más, ahora restamos las coordenadas Y, menos 1, entonces restamos 0 al cuadrado. Y tenemos que extraer la raíz cuadrada. Ya sabemos, entonces, este resultado o esta operación nos daría raíz cuadrada de 10. Eso es lo que equivale el lado AB. Y finalmente nos faltaría calcular el lado BC. Entonces para eso calculamos la distancia entre los puntos B y C. De la misma manera, una fórmula de la raíz cuadrada, fórmula de la distancia. Restamos los X de esos dos puntos B y C, que sería 3 y 5 negativo. 3 menos 5 negativo al cuadrado, más, y restamos los valores Y, sería 0 y 3. 0 menos 3 al cuadrado. Y hay que extraer la raíz cuadrada. Esa operación nos daría raíz cuadrada de 73. Esa sería la medida del lado BC. Y finalmente podríamos decir que el perímetro sería la suma de esas tres medidas. Raíz cuadrada de 41 más raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 73. Al no ser raíces semejantes, se puede dejar expresada la operación o el resultado de esta forma. Este corresponde al perímetro de ese triángulo. O bien, si vamos a ver su aproximación, tendríamos que el perímetro sería aproximadamente 18,11. Sería el perímetro para esta figura, lo cual corresponde
a la respuesta a este ejercicio. Entonces, para esto nada más también recordar o aclarar que al momento de aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos, al restar las coordenadas x, acá en el primer paréntesis, no importa el orden como lo podamos restar. Yo acá, por ejemplo, resté en esta primera fórmula, al menos 5 le resté el 0. Igualmente se pudo haber restado en orden contrario, es decir, al 0 restarle el menos 5. Igualmente se puede hacer de esa forma. Igual acá, 3 le resto el menos 1. También pudo haberse hecho al revés, en orden contrario, es decir, a menos 1 restarle 3. En otras palabras, tal vez aquí como una nota, aclarar que nada más a manera de ejemplo, la primera distancia que calculé también se pudo haber restado de esta manera, cambiando el orden de los valores o de las coordenadas. También pudo restarse de esta manera. Las coordenadas x, restarlo al revés, cambiando el orden, igual las coordenadas y, restarlo en diferente orden. Al estar elevado al cuadrado, nos garantizamos de que nos dé el mismo resultado. Por lo que me parece válida la aclaración al aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Es importante, eso sí, restar las coordenadas respectivas, las x entre sí y las y entre sí, con aclaración de que el orden no es tan importante al efectuar la resta. Al estar elevado al cuadrado, nos garantizamos de que el resultado va a ser el mismo.